Hola, el día de hoy miraremos el análisis de nodos referente a un circuito. En días pasados miramos el análisis de mallas, en el cual calculábamos las corrientes precisamente en cada una de las mallas. El día de hoy vamos a ver el análisis de nodos, en el cual vamos a calcular voltaje y las corrientes, o según lo que nos pidan, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver un poco de teoría. Aquí tenemos un circuito solamente con dos mallas. Tenemos 4 nodos: el nodo A, el nodo B, el nodo D, el nodo C. El nodo A es el voltaje precisamente que es desconocido. El nodo B lo tomamos como referencia absolutamente siempre. El nodo B y el nodo C tienen los voltajes que tendría la fuente para un determinado circuito. Aquí, para comenzar a hacer nuestro análisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff, en la cual dice que las corrientes que entran a un determinado nodo debe de ser igual la suma de esas corrientes a la corriente que sale. Es decir, por ejemplo aquí, eso lo podemos hacer de forma arbitraria, ¿verdad? Pero por ejemplo aquí, ¿quién entra al nodo I1? ¿Quién entra también al nodo I3? ¿Quién sale del nodo I2? Entonces podemos expresar algo como así: I1 menos I2 más I3 igual a 0. O en su defecto, I1 más I3 igual a ¿quién? A I2. Entonces, esa es la manera de expresarlo. Para obtener las corrientes, el valor de esta corriente, de esta y de esta, en un determinado circuito, así como lo tenemos aquí, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Vamos a decir que I1 va a ser igual al voltaje de la fuente 1, en este caso menos el voltaje que tenemos aquí desconocido, dividido entre ¿quién? Entre la resistencia que hay estos dos, o que hay entre ellos dos, o sea, entre la resistencia 1 en este caso. Para I2 va a ser ese voltaje desconocido dividido entre ¿quién? Entre la resistencia 2. Entonces va a ser VA, voltaje desconocido, entre resistencia 2. Para la corriente 3, VS2, en este caso el voltaje en la fuente 2, menos VA dividido entre la resistencia 3, o sea, entre la resistencia que hay entre esos dos. Cuando se hace un análisis de circuito solamente con dos mallas, así es siempre. De forma arbitraria lo podemos hacer así y lo podemos dejar para no tener problemas. Entonces, esa es la manera de plantear ahí nuestro análisis de nodos cuando hay dos mallas. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. Dice: utilizando el análisis de nodos, calcular el voltaje VA y las corrientes I1, I2 e I3 del circuito de la figura. Entonces lo tenemos este circuito aquí. Es exactamente el mismo que acá, nada más que aquí ya tiene valores. Si ustedes se fijan, VS1, el voltaje de la fuente 1 son 10 volts. VS2, el voltaje de la fuente 2 son 5 volts. La resistencia 1 son 470 ohms. La resistencia 2 son 220 ohms. La resistencia 3, 820 ohms. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues utilizar precisamente esta expresión que ya tenemos acá. Nos va a servir mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? I1, ¿a qué va a ser igual a I1 según lo que tenemos aquí? A 10 volts menos ¿quién? Menos voltaje A, dividido entre 470. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Fíjense, las fórmulas: el voltaje de la fuente 1 menos VA entre R1. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y luego menos el voltaje A, el voltaje ese que no conocemos, dividido entre ¿quién? Entre la resistencia 2, que en este caso ¿quién es? 220 ohms, más ¿quién? El voltaje de la fuente 2, 5 volts, menos VA dividido entre ¿quién? Entre 820 ohms. Entonces ya tenemos ahí nuestra expresión. ¿Y luego qué hacemos? Pues separamos. Divide tanto a 10 volts como al voltaje A. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos 10 volts entre 470 ohms, menos voltaje A entre 470 ohms, menos voltaje A entre 220 ohms, más 5 volts entre 820 ohms. Hacemos exactamente lo mismo en esta parte que en esta. Y luego menos el voltaje A entre 820 ohms. ¿Qué hacemos a continuación? Juntar términos semejantes, o sea, donde hay un VA, los juntamos, y donde hay los puros números. Eso es lo que hacemos. Entonces, 10 entre 470 más 5 entre 820 es igual a VA entre 470 más VA entre 220 más VA entre 820. Ya nada más hacer la operación. Entonces, haciendo ahí una suma de fracciones, que igual ustedes la pueden hacer en la calculadora, no hay ningún problema. La suma de esto nos sale 211 entre 7.708. Ustedes lo pueden dejar en decimal, porque ya sé que a muchos de ustedes les gusta trabajar en decimal. Y luego, ¿qué sumaríamos?
1 entre 470 VA más 1 entre 220 VA más 1 entre 820 VA. ¿Qué nos resulta al hacer esa suma? 7.89 por 10 a la menos 3 voltaje A. Entonces está súper fácil, esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo y ya nos sale el valor de ¿quién? De VA, del voltaje en el nodo A. ¿Qué valor va a ser ese? VA de voltaje en el nodo A va a ser igual a 3.47 volts. Eso ustedes lo pueden comprobar, en realidad son cálculos muy sencillos. Como también nos están pidiendo cada una de las corrientes, I1, I2 e I3, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos regresamos acá a nuestras expresiones. Ya tenemos quién es I1, entonces I1 a quién es igual a 10 volts menos 3.47 volts entre 470 volts. ¿Eso quién lo dice? Pues esta fórmula que tenemos aquí. Entonces ya nada más sustituimos valores y que nos resulta que I1 es igual a quién? A 0.139 amperes o 13.9 miliamperes. Acuérdense que si hacemos el recorrido del punto tenemos los resultados en miliamperes. Y luego para la corriente 2, tan fácil, el voltaje A en el nodo A entre la resistencia 2, ya tenemos el voltaje en A, ya lo calculamos. Y entonces ¿cuánto va a ser? 3.47 volts entre 220 ohms. Nos resulta 0.0158 amperes. Aquí no olvidé poner la unidad. Y es lo mismo que 15.8 miliamperes por el recorrido del punto que hacemos. Y luego I2. ¿Qué nos resultaría I2? I2 no, I3. Ahí tengo mis errorcillos. Entonces, ¿qué nos va a resultar? Serían 5 volts menos, 5 volts ¿por qué? Porque es el voltaje en la fuente 2 menos el voltaje en el nodo A que ya calculamos entre la resistencia 3. 5 volts menos 3.47 entre 820 ohms. Entonces, ¿cuánto nos va a resultar? 1.86 por 10 a la menos 3 amperes, que es lo mismo que 1.86 miliamperes. Entonces, este es el procedimiento para sacar, para obtener el voltaje en el nodo desconocido, o las corrientes, o lo que nos pidan en el enunciado, pero a grandes rasgos este es el proceso a seguir por el método del análisis de nodos.